Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Rodríguez y hoy voy a realizar una recopilación de aprendizajes que tuve durante la clase Didáctica del Español como Lengua Materna a cargo de la maestra Patricia Hernández Capera. Para comenzar esta presentación, nosotros durante el espacio de clase hablamos de la capacidad lingüística del ser humano. Por este lado, relacionamos lo que es el innatismo con el aprendizaje, con lo ya aprendido. Por el lado teórico, tomamos a Noam Chomsky, pues como esta persona que nos habla de que el lenguaje, y esto está casi en nuestra genética, como un chip ya en nuestro cerebro propiamente. Sin embargo, podemos comparar que pues, el humano tiene como una capacidad intelectual y del lenguaje muy diferente a la de los animales, que a veces se pregunta si se tienen, pero realmente no. Tienen una comunicación, por supuesto que sí, como los demás animales, pero no incluye una lengua específica. Luego, abordamos un poco lo que eran los derechos básicos de aprendizaje en el área del lenguaje, lo mismo con los estándares básicos de competencia para hacer una contrastación. Entonces aquí pues nos preguntamos cómo se entienden los aprendizajes. En esta pregunta tomamos que realmente estos aprendizajes se dan gracias a los conocimientos, habilidades y actitudes que podemos desarrollar durante el contexto histórico o cultural. Después de esto abordamos también brevemente lo que son las competencias lingüísticas, como lo es hablar, escuchar, leer y escribir. Estas que se deben dar a través de la estimulación, estas competencias, no solamente en el espacio del colegio, como lo podemos ver, sino también en el de la casa, para que éstas se pongan en un contexto situado y realmente cobren importancia. Bueno, más adelante tomamos un poco ya el término de la didáctica. La didáctica nos daba preguntas orientadoras sobre nuestra práctica, como quiénes lo iban a realizar, dónde, cuándo, qué íbamos a poner en práctica, para qué lo íbamos a hacer, entre otras. Y también teníamos como otros puntos investigar y reflexionar pues la enseñanza, lograr conocimientos teóricos, prácticos y aplicados entre procesos de docencia y aprendizaje. Y por último, desde la psicología educativa también tomamos la preocupación por el desarrollo de la inteligencia, la motivación y el aprendizaje en los niños. Más adelante abordamos la adquisición y el desarrollo del lenguaje y la comunicación. En este punto tomamos la teoría pragmática que nos relacionaba la función, el contenido y la forma de lo que hablamos. Entonces, encontramos tres tipos de fases durante el periodo de los niños que iban desde que nacían hasta los 7 años. Estas fases son la fase perlocutiva y locutiva. Luego teníamos unas etapas en las que se desarrollaban ciertos puntos también del lenguaje, eh, entre ciertos periodos de meses, años, hasta llegar a la etapa adulta. Y por último, encontrábamos 6 contextos diferentes, como emocionales, funciones del lenguaje, entre otros, en donde lográbamos encontrar pues un fin comunicativo, un aprendizaje que se lograba por medio de estos procesos. Más tarde abordamos las políticas lingüísticas en Colombia, un tema muy importante, ya que no solamente es cómo se ve el español, pues a enseñarlo, sino cómo se ve en nuestro país. En este tema también tuvimos en cuenta que existen alrededor de 60 lenguas indígenas. Se comparó el Programa Nacional de Bilingüismo con la Constitución Nacional de 1991 y sus discrepancias entre cómo se tomaba el inglés. Nos preguntamos, ¿realmente se puede llamar programas bilingües? No lo sabemos. Luego abordamos diferentes políticas lingüísticas, como era la implementación del inglés como lengua extranjera y la regulación del castellano como lengua mayoritaria. Sin embargo, conocimos diferentes lenguas indígenas que no eran reguladas y tomadas con la importancia que se debía, sino que por el contrario se daba más importancia a idiomas como el inglés y el francés. Después de esto tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista y el análisis de la misma a una persona que estuviera pues ya en labor docente, como lo fue en mi caso la maestra Alida. Ella nos comenta que es realmente feliz en su profesión y me deja algunas cosas a tomar en cuenta
cuando esté en mis prácticas como maestra. Lo primero es evaluar el contexto para adaptar metodologías y pues desarrollarlas según y atendiendo lo que se necesita. Trabajar una metodología cooperativa, dar mayor importancia al niño que a los estándares que se evalúan, enamorar a los niños de la lectura y trabajar desde sus intereses en la misma, involucrar a su familia y amar tu profesión. Después de esto, trabajamos competencias y las relacionamos con lo que eran los derechos básicos de aprendizaje. Para este trabajo tuvimos en cuenta las 7 competencias básicas que nos relacionaban temas como la competencia digital, las artes, el aprender a aprender, la interacción con el mundo físico, sociedad, matemáticas, entre otros, con aspectos puramente del lenguaje, lo cual fue muy interesante. En mi caso yo lo relacioné con el grado 11 y pude hallar eh, pues conexiones muy relevantes en la misma. Eh, y después de esto también tuve la oportunidad de realizar un material didáctico para el refuerzo de la lectura en niños de grado primero. Entonces aquí les dejo el ejemplo de una de las actividades que hicimos. Después de esto, trabajamos finalmente la lectura y pues la escritura. En esta parte de la lectura comprendimos estrategias metacognitivas que iban previas, durante y después de la misma, que nos podían ayudar a mejorar pues esta intención lectora que tenemos con los niños. También se habló de la planificación, el monitoreo y la evaluación que se deben tener para la enseñanza de la misma, ya que todo tiene un fin. Y también abordamos brevemente los 6 niveles de lectura y la relación que tenían con ciertos grados y edades en las personas. Quiero resaltar que mi aprendizaje en esta materia fue muy significativo. Realmente me voy muy agradecida y muy contenta de llevarme como tantas cosas respecto a pues mi disciplina, a mi profesión y a mi ser. Así que gracias y me gustaron muchísimo pues la relación que tuvimos entre ciertas lecturas, documentales, no sé, conferencias y este tipo de cosas y cómo las llevamos a cabo en diferentes actividades interactivas con nuestros compañeros y poniéndonos en el rol de docentes para como la interiorización de los mismos. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes.